Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Expresiones a través de TVD Florida HD. Es un placer reencontrarnos con todos ustedes para compartir los hechos noticiosos más importantes de nuestro departamento. Para todos los padres y las madres que ocupan ese rol, esperemos que hayan pasado un buen día del padre en la pasada jornada. Para comentarles de que en esta edición vamos a estar compartiendo información con respecto al cambio de mando de la Junta Departamental de Florida que se desarrolló el pasado viernes en la sesión solemne que se desarrolló allí en la Casa de la Cultura. Asumió Fabricio Falero, tal cual lo habíamos anunciado como presidente. El Frente Amplio votó esta designación, al igual que el Partido Colorado. Un edil no acompañó esta votación, que fue el edil Antonio Corujo, tal cual también lo habíamos anunciado aquí en el programa, de que no iba a acompañar. Lo novedoso de esta decisión fue que él se levantó, pero como vio que un edil, su suplente, iba a ocupar su silla que había quedado vacía, rápidamente el edil suplente se había sentado ya. Rápidamente Antonio Corujo se percató de que había un edil sentado en su silla, fue y lo retiró, le pidió que salga de su silla y usted va a ver las imágenes a través de El 23 en ese momento que Antonio Corujo se aproxima al edil y le dice retírese. También en las últimas horas dialogamos con el alcalde Cayetano Topinchi con respecto a lo que aconteció en Sarandí Grande. Lo informábamos la semana pasada, esos audios que se filtraron, y allí en esos audios se escuchaba al director de higiene de la Intendencia Departamental de Florida, Daniel Dos Santos, hablar de cierta manera despectiva contra el alcalde de Sarandí Grande, al igual que la ex intendenta Sonia Díaz, quien fue suplenta del intendente Carlos Inciso en el pasado periodo de gobierno. Allí se hablaba y se manifestaba, ay, qué lindo se pone esto, y ya se empezaba a hablar de una campaña contra el alcalde de Sarandí Grande. En este sentido dialogamos con el alcalde en cuestión y se refirió a estas manifestaciones y a este grupo de WhatsApp que integran distintas colectividades políticas de Sarandí Grande que ya están pensando en las próximas elecciones departamentales, de qué manera se van a presentar candidato propio o no a la alcaldía de Sarandí Grande. Eso es lo que discute este grupo y así lo ha confirmado Daniel Dos Santos en la entrevista que pasamos el pasado viernes de Daniel Dos Santos, quien se refería a este tema. El alcalde Cayetano Topinchi ha manifestado de que esta incitación al enfrentamiento viene por parte de Daniel Dos Santos y Sonia Díaz. Además se refiere a los aspectos electorales de Sarandí Grande. Vamos a estar ampliando esta información en un minuto nada más. También vamos a tener visita en esta jornada, vamos a estar hablando con respecto a la rendición de cuentas de la Intendencia Departamental de Florida. ¿Qué dicen los números? Lo vamos a estar desarrollando en este programa. Vamos a pasar el estado y pronóstico del tiempo porque se vino el frío. El estado y pronóstico del tiempo para este lunes 17 de julio del 2017. La temperatura mínima es de 3 grados, la máxima será de 9 grados. Bastante gélido estos días, en la jornada de ayer, también bastante frío. Para la mañana el estado y pronóstico del tiempo es nuboso, algo nuboso, probables precipitaciones escasas y aisladas, bajas sensaciones térmicas. Para la tarde-noche, claro y algo nuboso, bajas sensaciones térmicas. Para el martes 18 de julio del 2017, la temperatura mínima es de -1 grados. La máxima será de 12 grados. En la mañana el tiempo estará claro a algo nuboso, bajas sensaciones térmicas heladas. Para la tarde-noche, algo nuboso y nuboso. Para el miércoles 19 de julio del 2017, la temperatura mínima será de 0 grados, la máxima de 13. El tiempo en la mañana estará claro, algo nuboso, heladas. Para la tarde-noche, claro y algo nuboso. Pasamos ahora al sorteo de tómbola, quiniela y 5 de oro, información que nos brinda la banca de quinielas del Uruguay. Ya ven ustedes en pantalla el sorteo del 5 de oro del pasado domingo. Los números sorteados son los siguientes:
14, 30, 31, 36, 40, 25 la bolilla extra. El pozo de oro sorteaba 8.911.738 pesos y no tuvo acierto. El pozo de plata, 467.588 pesos y tuvo 3 aciertos. El pozo revancha tuvo los siguientes números favorecidos: 14, 17, 19, 21, 22. El pozo revancha sorteaba 4.093.738 pesos y tuvo un acierto. El pozo acumulado aproximado para el próximo sorteo es de 16 millones de pesos. Pasamos ahora al sorteo de quiniela nocturna del día sábado 15 de julio del 2017. Los números sorteados son los siguientes: del primero al décimo: 402, 216, 868, 486, 520, 502, 542, 134, 141, 605. Del décimo primero al vigésimo: 927, 532, 141, 027, 204, 631, 459, 524, 060, 647. Pasamos a los números de la tómbola nocturna del día sábado 15 de julio del 2017. Los números sorteados son los siguientes: 02, 04, 05, 16, 20, 24, 27, 31, 32, 34, 41, 42, 45, 47, 51, 59, 60, 68, 81 y 86. Vamos a pasar ahora a la cotización de la moneda, información que nos brinda el Banco República. El dólar cotiza a la compra 28.02, a la venta 29.22. El dólar euro 28.36, 28.87. El euro 31.34, 34.35. El peso argentino 1.41, 1.91. El real 8.64, 9.34, compra y venta respectivamente. Vamos a comenzar a compartir la información prevista para este programa. Lo decíamos al principio, dialogamos con el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopinci, con respecto a los audios que se filtraron de ese grupo de WhatsApp que se conformó en Sarandí Grande con representantes de distintas colectividades políticas del Partido Nacional que procuran ya pensar en las próximas elecciones departamentales y de qué manera este grupo, este bloque, se presentará en las próximas elecciones. Evidentemente no están con el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopinci, hay un enfrentamiento de cierta manera. Daniel Dos Santos ocupó el grupo de Cayetano Stopinci, hubieron diferencias y él se alejó de ese espacio. En esta conformación, esta agrupación que se ha conformado en Sarandí Grande, se le incitaba de cierta manera a algunos concejales del Partido Nacional de este municipio a mostrarle las uñas al alcalde de Sarandí Grande, como por ejemplo también se llamaba a las trincheras, ir a las trincheras, entre otros aspectos que fueron cuestionados por el alcalde de Sarandí Grande, porque entiende de que hay una incitación al enfrentamiento por parte de Daniel Dos Santos y Sonia Díaz. Vamos a compartir las palabras del alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopinci. Forma parte todo de un episodio muy triste, una filtración de audios por error, que bueno, termina generando todo este meollo que la verdad no es agradable para nadie. Para nosotros personalmente no fue nada agradable por un tema lógico. Uno sabe que no le puede caer bien a todo el mundo, pero de ahí a escuchar ese tipo de expresiones generó un poco de dolor y de preocupación sobre todas las cosas.
creo que están en todo su derecho de armar estrategias políticas y unirse y ver cuál puede ser la alternativa para llegar a ganarnos las elecciones, pero creo que lo que tiene que haber es cierto comportamiento apegado a la tolerancia, al diálogo, que creo que fue un poco lo que quedó de manifiesto cuando escuchamos toda esa serie de expresiones bastante violentas. Pero bueno, dicen que así es la política. Yo no concibo la política así, yo tengo otra forma de hacer política y es la que voy a seguir llevando adelante. No me van a mover del eje en el cual estoy y voy a seguir gobernando, que es lo que tengo que hacer. A mí la gente me paga el sueldo para gobernar en Sarandí Grande y para hacer las cosas que prometimos, y tenemos muchísimas cosas por delante, por suerte, y además tenemos el apoyo de la gente, que es lo fundamental. ¿Le han mostrado las uñas? ¿Usted notaba de que ya le habían comenzado a mostrar las uñas? Nosotros en Sarandí Grande tenemos un relacionamiento excelente con los concejales desde el primer momento. Lo ratificamos ayer cuando fuimos a cortar una cinta y los concejales tuvimos una charla de 50 minutos antes de la inauguración, y después ellos fueron los que me flanquearon a mí en el momento de la oratoria. Por lo tanto, hay un sentimiento de equipo, un sentimiento de pertenencia con el equipo que hemos formado para trabajar en pos del beneficio de la ciudad. Lo dije en otros medios, creo que acá hay una incitación al enfrentamiento por intereses políticos que bueno. ¿Quién incita? Y bueno, los audios quedan muy de manifiesto, ¿no? La incitación viene por parte de las dos autoridades. Bueno, Sonia Díaz ahora no es autoridad, pero fue intendenta, y bueno, y el director de higiene, Daniel Dos Santos, que son los más activos y los que se los nota con mayor animosidad al momento de hacer declaraciones y al momento de grabar esos audios. Pero bueno, lo que dije, es un episodio triste que hay que dejarlo atrás y hay que seguir trabajando, por lo menos es lo que voy a hacer yo. Para Cayetano Stoppinci esto le hace mal a él y al municipio, estos enfrentamientos que se generan, porque es momento de gobernar y no de pensar en las próximas elecciones. Manifestó Cayetano Stoppinci que él no está pensando en el acto eleccionario que se vendrá dentro de 3 años, o sea, restan 3 años para seguir gobernando. Con Daniel Dos Santos ustedes ocuparon la misma trinchera en las pasadas elecciones, ahora se habla de trincheras apartes. Sí, yo no hablo de trincheras. Daniel Dos Santos integró nuestro grupo de trabajo, por diferencias se separó, pero bueno, lo que nosotros seguimos manteniendo es un grupo precioso de trabajo en Sarandí Grande. Estamos ahora trabajando con jóvenes, tenemos una gran cantidad de jóvenes que se han sumado a este estilo de hacer trabajo y a este estilo de hacer política, que es el que nosotros llevamos adelante y vamos a seguir llevando adelante, porque la gente no quiere eso. En estos días me he dado cuenta que la gente no quiere ese tipo de forma de hacer política. A la gente le gusta lo directo, el diálogo, la tolerancia, no esos enfrentamientos por lo bajo, que no suman a nadie. No le sumo a ellos, a mí tampoco me suma, porque me ha hecho pasar, la verdad, unos días muy tristes y familiarmente también no la hemos pasado muy bien, pero como dije, vamos a dar vuelta a la hoja, vamos a seguir mirando por nuestro trabajo y por nuestra ciudad, y bueno, y veremos cómo sigue todo. Comenzó la campaña electoral ya en Sarandí Grande. Esto deja ver de que ya hay una campaña, por lo menos por lo de bajo, que se ha comenzado a tejer como lo departamental, que acá también en Florida se hablan de candidatura, en Sarandí Grande pasa lo mismo. Y aparentemente sí, se lo tendría que preguntar a ellos. Yo no estoy pensando en las próximas elecciones, yo estoy pensando en terminar la gestión, en poder hacer todas las obras que prometimos para la gente, en poder seguir cambiando Sarandí Grande como lo estamos cambiando. Y bueno, y después ya va a llegar el tiempo de las elecciones, y yo soy un convencido de que la política hoy por hoy no pasa por tejer estrategias para opacar al otro cuando quizás brilla un poquito. La estrategia es trabajar, estar cerca de la gente, y después la gente misma es la que te va a dar el apoyo o no. Entonces pasa un poco por ahí, pero es parte básicamente de la forma en que cada uno se maneja en la vida. Y bueno, yo no puedo ponerme a opinar de cómo se manejan ellos, pues sería una falta de respeto. Bien, ahí compartíamos la palabra de Cayetano Stoppinci con respecto a este hecho acontecido en los últimos días, que se dieron a conocer esos audios.
En definitiva, ahora se genera una grieta dentro de la agrupación Manuel Oribe, una grieta más. Hay que recordar lo que fue la salida del diputado Andrés Arocena. Ahora acontece este hecho que deja mal parado, de cierta manera, al director de higiene de la Intendencia Departamental y a Sonia Díaz, porque en esos audios filtrados se le escucha a ambos hablar mal del alcalde de Sarandí Grande, compañero de agrupación Manuel Oribe. En este conflicto que se ha generado, Sarandí Grande tiene un peso electoral muy importante para las definiciones de elecciones en lo departamental. Por tal sentido, los Estopinchi en Sarandí Grande tienen un bastión allí electoral muy importante y muy necesitado para aquellos que por lo menos procuran pelear la intendencia o pelear la diputación, ya que estamos hablando de un caudal de votos importante que tiene el Partido Nacional, específicamente el grupo de la familia Estopinchi. Los Estopinchis, según la información que pudimos acceder, podría estar poniendo en la mesa, golpear la mesa y poner en la mesa, bueno, nosotros somos esto, valemos esto, y bueno, queremos que el director de higiene de la Intendencia Departamental de Florida sea desplazado. Según la información que, reiteramos, pudimos acceder a algunas personas nos han comentado, de que podrían poner el peso ese electoral que tienen sobre la mesa para exigirle al intendente Carlos Enciso que saque al director de higiene de la comuna. Veremos si esto acontece, si no acontece, pero sería el momento, de cierta manera, para que los Estopinchi muestren y vean también ellos qué fuerza tienen dentro de la Manuel Oribe, cuánto peso tienen para tomar decisiones y para exigir cosas, porque tal vez esta sea una manera de medirse para lo que se vendrá más adelante. Más adelante se viene la discusión de los candidatos y la familia Estopinchi quiere de que un representante de su grupo político esté en la discusión departamental en lo general. Más allá de la alcaldía de Sarandí Grande, se viene la diputación, se viene la discusión de los candidatos a la intendencia y no solamente quien encabeza ambas candidaturas, tanto la diputación como la intendencia, sino quienes siguen debajo de esa candidatura. Por ejemplo, Enciso va a encabezar la lista a la diputación, por ejemplo, pero el segundo es muy importante y el tercero también. Por ejemplo, el segundo, si fuera cualquier persona y Enciso logra el Senado, va a estar renunciando a la diputación y por lo tanto el segundo va a quedar como diputado, como aconteció con Andrés Arocena cuando Enciso fue electo intendente, renunció a la banca de diputado y por tal sentido asumió la diputación Andrés Arocena. Esto es algo que podría acontecer en esa demostración de fuerza que podrían estar haciendo los Estopinchi. También les serviría para medirse, reiteramos, para esas decisiones de candidatos más adelante. Reiteramos, podrían los Estopinchi estar pidiéndole al intendente Carlos Enciso que tome algunas medidas con el director de higiene de la comuna, Daniel Dos Santos, y uno de ellos podría ser pedirle que lo saquen de la dirección la cual ocupa. Vamos a cambiar de tema. El pasado viernes se realizó la sesión solemne de la Junta Departamental de Florida, donde allí se designaron las nuevas autoridades de la mesa de la Junta Departamental de Florida. La segunda vicepresidencia de la Junta Departamental de Florida se le había ofrecido al Frente Amplio, la cual no fue aceptada. Pero sin embargo, el Frente Amplio acompañó con sus votos, con todos sus votos, fue una decisión de bancada y por tal sentido habían ediles que no estaban de acuerdo, pero votaron por disciplina partidaria. En bloque votó las vicepresidencias y también la presidencia de la Junta Departamental. Así lo hizo también el Partido Colorado, excepto un edil del Partido Nacional que fue Antonio Corujo. No acompañó la presidencia, sí las vicepresidencias. No acompañó la presidencia de Fabricio Falero por ese enfrentamiento que tiene con la 262, lista que lidera Germán La Pasta y que también integra el presidente actual de la Junta Departamental de Florida, Fabricio Falero. Vamos a ver
el momento, el instante en el cual se lleva a cabo la votación del presidente de la Junta Departamental de Florida, y ustedes verán en imágenes el preciso momento en que Antonio Corujo se levanta y deja su lugar vacío. Él se va, se retira para un costado, pero un compañero, o sea su suplente, ve que el espacio está vacío y va a ocuparlo. Se sienta, Antonio Corujo ve de que estaba ocupada su banca, va a tal lugar y lo retira, y se queda allí próximo para que nadie se siente en ese lugar y que su lugar quede vacío a la hora de la votación nominal del presidente de la Junta Departamental de Florida. Compartimos este momento. Señor presidente, en nombre de la bancada del Partido Nacional, queremos proponer para presidir este cuerpo en el periodo 2017-2018 al compañero edil Fabricio Falero. Muy bien, se está votando. La Maita. Voto por el señor edil Fabricio Falero. Sisto. Voto por el edil Fabricio Falero. Varela. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Goñi. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Javier Fernández. Voto por el señor Fabricio Falero. Cuello. Voto por el señor edil Fabricio Falero. Gabriela Rodríguez. Voto por el señor edil Fabricio Falero. Amanda de la Ventura. Voto por el señor edil Fabricio Falero, y para fundamentar el voto, nuestra bancada... Tiene la palabra la señora edila Amanda de la Ventura para fundamentar el voto. Gracias, señor presidente. Nuestra bancada, luego de debatir sobre el tema, y más allá de que no todos los compañeros estaban de acuerdo, resolvió por mayoría acompañar la propuesta del Partido Nacional, en el sentido de que en el año 2015 la ciudadanía optó por dar la mayoría en esta Junta al Partido Nacional, y democráticamente entendemos que le corresponde la presidencia y la vicepresidencia. Con respecto a la segunda vicepresidencia hablaremos cuando fundamentemos el voto. Gracias, señor presidente. Muy bien, señora edila, tiene la palabra la señora Bettina edila Silva. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Arturo Echeverría. Voto por el señor edil Fabricio Falero. Ángel Silva. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Lucía Pereira. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Graciela Pérez. Voto por el edil Fabricio Falero. Augusto López. Voto por el edil Fabricio Falero. Alicia Fernández. Voto por el edil Fabricio Falero. Riviesi. Voto por el edil Fabricio Falero. Marroco. Voto por el edil Fabricio Falero. Vizcailuz. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Corujo. González. Voto al compañero Fabricio Falero. Moreira. Voto al señor edil Fabricio Falero. De León. Voto por el edil Fabricio Falero. Palleiro. Voto por el señor edil Falero y quiero fundamentar el voto, señor presidente. tiene la palabra para fundamentar el voto el señor edil Ariel Palleiro. Muchas gracias. Señor presidente, he votado al señor edil Falero para presidente del cuerpo y lo he hecho por disciplina partidaria, en el entendido de que el año pasado, cuando se cambió, también manejé el mismo argumento. No estoy convencido, no me llega en absoluto la política de recursos humanos llevada adelante por el partido de gobierno. Y me parece que el hecho de que tenga la mayoría ya la tenía desde el principio de la legislatura y sin embargo en el primer año se presentó un candidato de parte de nuestra bancada. Por lo tanto digo, mi voto va a ser por disciplina partidaria, pero estése tranquilo que como siempre estaré colaborando y aportando lo mejor de mí para que el cuerpo pueda llevarle beneficios para la población del departamento. Muchas gracias. Muy bien, señor edil. Miriam Sánchez. Voto por el señor edil Falero y quisiera fundamentar el voto.
Tiene la palabra para fundamentar el voto la señora Edil Miriam Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Voto por disciplina partidaria como año anterior. La 99738 hemos decidido votar por disciplina partidaria. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señora Edil. Ramón Acosta. Voto por el edil Fabricio Falero y si me permite, presidente, voy a fundamentar el voto. Tiene la palabra el señor edil Ramón Acosta para fundamentar el voto. Gracias, presidente. Saludar la resolución de la bancada del Frente Amplio, más allá de que fue discutido este tema en la propia interna. Creo que le hace bien a este cuerpo, le hace bien a la democracia, ¿verdad? Las elecciones del 2015 dio un resultado muy amplio y debíamos de cambiar aquella pisada con el insuceso que sucedió cuando el Frente Amplio era gobierno departamental. Así que saludo esa resolución, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, señor edil. Cayetano Stopinchi. Voto por el señor edil Fabricio Falero. Mauricio Rodríguez. Voto por el compañero edil Fabricio Falero. Ludelmar Torres. Voto por el señor edil Fabricio Falero. Azucena Alsina. Voto por el compañero Fabricio Falero. Alejandra Faciolo. Voto por el Fabricio Falero. Presidente. Voto por el señor edil Fabricio Falero, a quien le deseo el mayor de los éxitos en el periodo que le va a corresponder como presidente de la Junta Departamental. Pero claro, 30 en 31 afirmativo. Unanimidad 30 afirmativo. Si no se nos escapó, vamos a pedirle al compañero. Bien, ahí compartíamos el instante en el cual fue elegido presidente de la Junta Departamental de Florida, Fabricio Falero. Vamos a hacer una breve pausa comercial y luego de la misma vamos a recibir al edil del Frente Amplio, Eduardo Riviesi, con quien vamos a estar dialogando sobre la rendición de cuentas del Ejecutivo Departamental sobre el superávit que ha anunciado tanto la Secretaria General de la Comuna como el ingeniero Guillermo López, que ha tenido la Intendencia. Vamos a estar dialogando sobre los números y también vamos a estar consultando a Eduardo Riviesi si está dispuesto a ser candidato a intendente o no, debido a que, por ejemplo, el diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez Gálvez, ha manifestado de que podría ser uno de los posibles candidatos a la intendencia, Eduardo Riviesi, que él lo ve como una figura factible de ser candidato. Lo vamos a estar consultando a ver si está en él la voluntad de ser candidato o no a el Ejecutivo Departamental en las próximas elecciones departamentales. Pausa y ya volvemos. En Florida, la transparencia la construimos entre todos. Por eso hemos sido reconocidos como la Junta Departamental más abierta del país, según un estudio independiente de Uruguay ATP sobre apertura en línea. Conoce más sobre todo lo que estamos haciendo en www.juntaflorida.gov.uy. Junta Departamental de Florida. De todos y para todos.
En Florida, ya todos conocemos a alguien que vendió su artículo en el compre y venda de Canal 23, el programa récord en ventas del departamento. Publicá ya tu aviso. Comunicate al 099-824-179 y la producción irá en forma gratuita a tu domicilio. Compra y venta de Canal 23. En vivo, 13 y 15 horas. Yeah. Continuamos en Expresiones a través del 23 para Florida Satelital. Como lo anunciábamos antes de la pausa, recibimos al edil Eduardo Riviesi del Frente Amplio, con quien vamos a estar dialogando en estos minutos con respecto a las manifestaciones del Ejecutivo sobre la evaluación positiva de la rendición de cuentas que se ha realizado en 2016 y los números que arroja la misma. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa. Un saludo a toda la audiencia. Una mañana bastante fría hoy. Fría, gélida. Después que habíamos pasado unos cuantos días calorcito. Exactamente. Y bueno, estamos a la orden para hablar de lo que... Y le damos calor a la mañana, entonces capaz que con los números que tiene Eduardo, vemos que tiene preparado por aquí la rendición de cuentas del Ejecutivo. Eduardo es uno de los ediles de que estudia los números y por eso lo queríamos tener hoy aquí presente. Con respecto a qué dice realmente la rendición de cuentas, ¿es así como se dice? ¿Es lisa y llanamente un número positivo? ¿O qué hay detrás de esos números? ¿De qué manera se llega a ese número positivo que se habla por parte de la Intendencia? Casi 2 millones de dólares aproximadamente. ¿Tiene ese superávit la Intendencia? ¿Por qué se generó? ¿O en definitiva son números reales o no los que se manejan? Bueno, en primer lugar hay que ver, nosotros como tú decías nos gusta siempre estar con los documentos, porque muchas veces se nos ha criticado incluso de la propia Intendencia de que nosotros manejamos bolazo, que no sabemos, que largamos cifra, y siempre hemos venido con los documentos para demostrar lo que decimos nosotros, y lo que decimos nosotros muchas veces es lo que pasa en una rendición de cuentas. En este momento ha llegado la rendición de cuentas 2016, donde el resultado preliminar, porque esto va al Tribunal de Cuentas y después recién se discute en la Comisión de Hacienda y se trata el tema, o sea que nosotros recién empezamos a explorar en una rendición de cuentas que es de todo el año 2016, la fecha hasta el 31 de diciembre del 2016. Y bueno, y ahí nosotros tenemos que hay un resultado del ejercicio, como dice la Intendencia, favorable de 61.989.000 pesos, prácticamente 62 millones. Y esto achica el acumulado a 370 millones de pesos, que es lo que debe la Intendencia acumulada a lo largo del tiempo. Nosotros la deuda histórica, se le llama. La deuda que viene año a año, que se va acumulando. Si nosotros vemos el periodo pasado, en la rendición 2015, había venido con una diferencia de 3 millones y luego de que se hizo los estudios por el Tribunal de Cuentas, fueron más de 40 millones más de deuda. Entonces nosotros siempre
esperamos tranquilos sí, que vengan los números. O sea que en la rendición pasada la Intendencia hablaba de que le había ido mejor en los números, pero el Tribunal de Cuentas, después de observar los números, manifestó de que no era tan así, sino que había una deuda mayor de la Intendencia. Y a nosotros nos recordemos, un segundito nomás, porque ya pasó eso, las discusiones que tuvimos, y estuvimos con Pablo Lan también acá, y justamente tanto al edil Pablo Lan como a nosotros nos daba que no estaban bien las cuentas de la Intendencia. Llamamos al equipo económico a la comisión, vino el director de Hacienda y sus contadores, y teníamos distintos enfoques, vamos a decirle, y al final el Tribunal de Cuentas nos dio la razón a nosotros. O sea que a veces no decimos tanto golazo. A veces, como corresponde a un partido como el Frente Amplio, sobre todo, estudiamos los números y estudiamos cada una de las situaciones y luego tomamos posiciones. A veces se podrán compartir, a veces no, pero son las posiciones que tomamos, ¿no? Exactamente, tú decías que en definitiva, entonces, según lo que dice la Intendencia, el superávit que tiene es de 62 millones de pesos aproximadamente. Esto es lo que establece la Intendencia. ¿Por qué se da este número? En el diagramación fina de cómo se generan estos recursos, de qué manera se llega a este superávit, la Intendencia invirtió menos, invirtió más, recibió más recursos, recibió menos recursos. ¿Por qué este ejercicio da positivo cuando el anterior dio de cierta manera negativo? O por lo menos no tenía este superávit tan importante. Bueno, ¿por qué se da? ¿Hubo recorte de gasto? ¿No hubo recorte de gasto? Bueno, acá estamos analizando el 2016. Sí. En principio, cuando asume el segundo mandato en CISO, nosotros habíamos dicho que había empezado con un recorte fuerte, incluso todos recordarán que había quitado las compensaciones, y se da una baja en algunos gastos ahí, pero eso fue un rato nomás, porque después que logró la plata del fideicomiso, que son más de 17 millones de dólares, después que logró los votos, ya un poco como que el oxígeno que decimos nosotros que se le dio a la Intendencia ya se liberó y ya nuevamente empezó a gastar y a ingresar gente casi en forma inadecuada para poder manejar los números. Ahora, nosotros podemos tener una lectura de este resultado. Entonces, como decías vos, tenemos que ver qué pasó con lo que estaba previsto en el presupuesto y cómo se dio eso en el año 2016. Entonces, si tú me permitís, es capaz que redondeo la cifra para no marear tanto a la población. Los recursos que uno tiene se producen por los recursos de origen departamental, que se les llama. Esto, para aclarar a la gente, la contribución inmobiliaria rural, inmobiliaria departamental y patente también. Patente, seguro, y algunos otros menores. Después el tema de lo que se le cobra por la exportación de ganado, como es seguro el 3%, bueno, que no es más el 3 ya, Necrópolis, hay varios, hay una ítem de recaudación departamental. De recaudación, los que vos nombraste son los que pesan más en un presupuesto. La Intendencia tenía previsto recaudar de origen departamental 760 millones y algo. 760 millones. Vamos a redondear, 760 millones y algo. Y recaudó 707 millones por origen departamental. Recaudó 52 millones menos. Menos en lo departamental. En lo departamental. O sea que hubo los orígenes departamentales que había previsto, recaudó menos. Nosotros ya le habíamos avisado esto, que también habíamos alertado en el 2015, que era excesiva lo que se había puesto para recaudar. Claro, porque la Intendencia hace un presupuesto de que dice, bueno, yo preveo de que voy a recaudar tanto y que voy a gastar ese dinero que preveo que voy a recaudar de cierta manera. Tú decías que la Intendencia previó que iba a recaudar tanto, pero recaudó menos. Recaudó menos. Por lo tanto, se esperaba de que la recaudación sea mayor
¿estaba excesivamente proyectado o eran números que se venían manejando años anteriores y según, a veces hay un ajuste del 10%, bueno, lo que se prevé recaudar siempre se ajusta al 10% y estaba dentro de ese margen, o hubo una proyección excesiva por parte del Ejecutivo? Nosotros en aquel momento habíamos manejado que había un poco de proyección excesiva, pero tampoco es un disparate, digo, porque estamos hablando de menos de un 8%, un 7, un 8%. Del presupuesto de la Intendencia. Del presupuesto de la Intendencia. Pero en definitiva acá recauda 52 millones menos. Y luego tener los recursos nacionales, lo que de una forma u otra envía el gobierno nacional. Por FDI, por OPP. Por artículo 214, por mantenimiento de vialidad de caminos rurales. Hay 50.000 ítems que el gobierno nacional envía. Siempre hubo discusión de que esa plata le pertenece a Florida, de que no le pertenece. Hay algunos que nosotros defendemos que son bien genuinos, que son de Florida, y otros que no tanto, pero está. Se podrá dar la discusión, pero hay por un montón de ítems. El gobierno nacional envía al gobierno departamental dinero. Y se ha ido aumentando los últimos tiempos. Se ha ido aumentando sustancialmente. Cada año que pasa, el gobierno nacional envía más recursos a las intendencias y ahora ha empezado con un camino de crecimiento económico de los municipios también. Bueno, acá tenía previsto recaudar la intendencia por esos envíos unos 526 millones de pesos. Esos son recursos nacionales. Recursos nacionales. Que vienen del gobierno nacional. Y le envió el gobierno nacional 650 millones de pesos. O sea que tenemos una cifra a favor de más de 120 y pico millones de pesos. 120 y pico de millones de pesos. Sí. Estamos hablando que el superávit fue de 62 millones de pesos. 62 millones. Bueno, acá le mandaron 649 contra 526, ¿no? 123, 124 millones de pesos más que le envía el gobierno nacional en lo departamental. 2 veces. De acuerdo a lo que estaba previsto. El superávit. 2 veces, más de 2 veces lo que el superávit. Ahora, ¿dónde se lo envía esto? Porque también es importante, porque acá hubieron declaraciones de no solo de superávit, sino también de inversiones. Sí, por ejemplo, Guillermo López, quien ocupaba la intendencia, era el intendente interino en ese momento cuando hace las declaraciones, manifestó el 23 de que esta intendencia, este ejercicio había ejecutado 3 veces más inversiones que el periodo de gobierno de Juan Francisco Giacchetto, en el último año de Juan Francisco Giacchetto. Claro. ¿Cómo se estima lo que se invierte? A veces es muy según los criterios que se tomen. Una cortita antes de seguir con el enfoque de los números. Por ejemplo, si vos tenés un rubro cero de 600 millones y después me ponés por gasto, yo gasté 500 de rubro cero, uso 100 millones de pesos, que digo, no, pero esto no fueron gastos, estos fueron inversiones. Entonces ese rubro cero es sueldo, pero vos lo ponés en inversión porque si en esta obra yo gasté mano de obra, entonces lo cuento como una inversión. Son criterios. O sea que rubro cero convertirlo en inversiones. Una parte de rubro cero se convierte en inversiones, por eso que te explicaba. Otra cuestión es que a veces, ¿cómo se determina si es una inversión o no es una inversión? Porque si vos tenés por eso te digo, son siempre criterios. Si vos tenés de repente una calle que ya la tenés de bitumen, con piedrita, como digo yo, que acá no se hace un trabajo acabado de esa calle que lleva más capa, si no se pone la primera con la piedra gruesa y eso queda, y luego a los 3 o 4 años se rompe, o a los 5, no importa, y vos tenés que comprar de vuelta piedra y hacerla de vuelta. A veces la tomás ese bitumen como que es inversión,
Ahora, ¿es inversión? Si vos ya habías hecho la inversión de tener la calle, o es un gasto. Entonces son criterios. Pero siguiendo con los números, que me parece que es importante, ¿dónde vino el aumento más grande de esto que el gobierno nacional mandó? De la recaudación nacional. De recaudación. En el Fondo del Interior, que es un fondo que se llama del Interior porque Montevideo no lo recibe, este fondo viene con una historia de la época de la calle, FDI, el FDI, que cuando el Frente gana la primera intendencia en el país, que fue Montevideo, lo que hace el gobierno nacional, para no darle plata a la intendencia de Montevideo y sí darle a la del interior, genera un fondo que es solo para el interior, discriminando a la intendencia de frentista de Montevideo. También hizo lo mismo con los aportes patronales. En todo el país le habían bajado 3 puntos el aporte patronal por lo que se paga por los empleados, menos a Montevideo, que seguía pagando como todo el mundo. Eso fue en aquellas épocas, porque ahora dice la plata tiene que venir y tiene que venir. No fue siempre así. La plata venía a veces a gusto del consumidor, los fondos nacionales. Bueno, este fondo del interior tenían previsto recaudar 54 millones, recaudaron 92, porque vinieron 92. Y esto hay que hacerlo, ejecutar obra, no puede ir para otra cosa que no sean los proyectos que se presentaron. Para inversiones. Para inversión, para alguna obra, lo que hay determinadas obras que vos presentás y esa plata tenés que gastarla en eso. Sí. De 54 millones que tenían previsto, vinieron 92 millones de pesos en el año 2016. Hablando de la administración Giacheto, este fondo andaba alrededor de los 20 millones. De 20 millones a 90 millones. Seguro, si vos sacás la cuenta del dólar más o menos, en aquel momento capaz que eran 750, 800 mil dólares. Y ahora vos estás claramente hablando de 3 millones y pico de dólares que le está entrando por el Fondo del Interior. Entonces cuando comparamos también se puede comparar cosas, pero vamos a comparar una intendencia que le habían dejado los blancos fundida, refundida, con un montón de deuda, como fue la administración Arocena, y estaba Enciso como una de las principales figuras, a un Giacheto que toma eso con recursos prácticamente departamentales y una gestión muy austera, logra dejar mucha plata en caja y muchas obras de gran porte en Florida. Entonces, eso lo queremos poner nosotros bien. De todas formas, si la Intendencia puede seguir creciendo en inversiones, el gobierno les puede seguir mandando plata acá y a los municipios y podemos ir generando infraestructura, nosotros como floridenses estamos muy contentos de que se puedan generar obras y más obras. Nosotros cuando estamos descontentos, y es lo que estamos marcando, es cuando no analizamos estas cosas y entran clientelismos políticos, plata mal gastada, el tema de la iluminación, por ejemplo, gastamos 5 millones de dólares y bueno, y la prueba está que no anduvo la cosa. Todo el mundo se queja por más que se diga que se ahorró en la parte energética. Y después vino otro dinero muy importante, que es para el mantenimiento de las redes viales, que se habla de 70 y pico millones de pesos, 78 millones. Algunos estuvieron vinculados, porque si hay que felicitar a Enciso, es que rápidamente se mueve. Cuando salió el tornado de Dolores, la lluvia, todos los líos que teníamos en San José, nosotros tuvimos una situación también como todo, pero nada que ver con esos lugares que eran dramáticos para el país. Pero Florida se puso en escena enseguida porque estuvo en los canales nacionales. Porque a pedir plata, dice usted. Sí, entonces estuvo ahí. Y es más, yo que estuve trabajando en Montevideo, me llamaba mucha gente para ver cómo estábamos, si estábamos inundados, parece que estamos. No estamos. O sea que se pintaba un panorama trágico para Florida, entonces, para pedir recursos. Para pedir recursos, y bueno. Y le vinieron muchos recursos en ese sentido también. Vinieron estas diferencias que son más que importantes. Nosotros estamos hablando de un análisis preliminar de esto. La Intendencia Departamental, comparando, ya que el ingeniero Guillermo López ingresa al ámbito de la comparación, ¿cuánto era
el presupuesto que manejaba la Intendencia de Giacheto y cuál es el presupuesto que hoy maneja la Intendencia. En estos números que tú manejabas, a grandes rasgos. Bueno, la Intendencia de Giacheto recaudaba, por concepto departamental y nacional, tanta plata. Hoy recauda tanto. No, hoy se recauda 3 veces más por lo menos. ¿3 veces más? Sí, sí, de lo que se recaudaba en aquel momento. O sea que va compasado ese aumento de 3 veces más por 3 veces más de inversión. Se recauda fácilmente y no me acuerdo bien la cifra, tengo alguna más presente, por ejemplo, que es porque estaba en administración y nosotros manejamos el retiro incentivado, el primer retiro incentivado que hicimos, primero no, que hicimos nosotros, y bueno, nosotros, por ejemplo, en rubro cero, hoy se están pagando cerca de, que rubro cero, salarios, compensaciones, si sumamos a lo que es rubro cero por funcionamiento y lo de inversión, estamos en 608 millones de pesos, si no me equivoco. Aquí. Los tengo acá. Estos son retribuciones personales gastados, pero en inversiones tenemos otros 100, o sea que vos tenés 610 millones de rubro cero. 610 millones se gasta al año en retribuciones personales. Y en aquel momento andaría más o menos 200 y pico millones de pesos de rubro. ¿O le vino un aumento importante de sueldo a los funcionarios municipales o hay más gente trabajando? No. Una cosa, vino en el periodo Giacheto hubo un incremento del salario real de los trabajadores del 10%, acordado más otras cosas que menores, pero en plata se hizo un convenio y se aumentó un 10%. El otro día, después que vino Enciso hasta ahora, solo han manejado por inflación, que ahí también hay que sumarle la inflación a lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Solo los trabajadores recibieron inflación, no recibieron salario real. Y eso fue reconocido en la comisión por parte de la Intendencia, los jerarcas de la Intendencia, en estas negociaciones que están haciendo con ADION, fueron reconocidos. Y queremos agradecer también, porque siempre se habla, pero hay que ser justo, cuando se reconoce una cosa hay que decirlo. Las autoridades de la Intendencia también reconocieron que en el país, en todo el país, hubo incrementos durante 12, 13, 14 años del salario real de los trabajadores por encima de la inflación. O sea, lo que se le llama recuperación salarial, lo que va por encima de la inflación. Sí, nosotros como sindicalistas siempre le llamamos recuperación salarial porque partíamos de años anteriores donde se perdió mucho dinero. Y entonces nosotros le llamamos recuperación salarial. Bueno, todos los años que ha estado el Frente Amplio, ha venido el salario medio nacional, ha crecido más que la inflación. Y eso ha permitido, porque está por ley también, que las jubilaciones pase lo mismo. Entonces todas las jubilaciones, año por año, han subido un poco más que la inflación. Y esto fue reconocido el otro día en la negociación con ADION, y me pareció que era importante manejarlo, que la Intendencia está, para conversar con ADION, estaba reconociendo esa tabla de todo el país. Entonces, yo creo que es importante, porque nosotros muchas veces nos olvidamos. ¿Y por qué creció tanto entonces el rubro cero? El rubro cero crece comparativamente con Giacheto, con el gobierno de Giacheto. No, crece enormemente porque hubieron unas partes de compensaciones indiscriminadas. ¿En este periodo o en el de Giacheto? No, en este periodo hubo muchas compensaciones en forma indiscriminada, aparte de las horas extras, que también es rubro cero, y después la cantidad de funcionarios. Nosotros dejamos 923 funcionarios en la Intendencia, porque la idea era dejar una Intendencia saneada con un costo fijo manejable. Bajo. Manejable, porque si no hubiéramos tenido estas platas que fue incrementándose del gobierno nacional, era muy difícil hasta para pagar los sueldos. Entonces, nosotros recordemos que hubo dificultades en otras administraciones hasta poder llegar a pagar los sueldos. Entonces, la idea era dejar un número de funcionarios fijo
X, y que nosotros luego trabajáramos con grupos de zafrales por obras que iban o las a empresas que se contratos a contratan, porque término. hoy hay mucha empresa contratada por la Intendencia. Hay mucha empresa contratada también que hace que, pero estamos hablando acá del rubro cero, ¿no? Sí, sí. Pero hay muchas empresas que Las empresas también tengo van listo. en el rubro inversiones, por ejemplo, las empresas unipersonales. ¿En qué rubro ingresa? Y las empresas unipersonales también, según supuestamente, son criterios, pero también es según qué función cumple la empresa. Porque si vos, por ejemplo, Un escribano, por ejemplo, contrata por una empresa unipersonal. claro, un escribano la mayoría de su tiempo no es, por lo general no es inversión. Pero de repente si vos vas a escriturar, yo que sé, una obra o algo, puede ser más claro, por ejemplo, si vos tenés una obra y contratás un ingeniero para trabajar en la obra, prácticamente el sueldo del ingeniero, todo Es inversión. es inversión. Son criterios. Son criterios. Después vos tenés los administrativos que están, ponerle, yo que sé, en Hacienda o en administración mismo. Si alguna hora le dedican a liquidar esos papeles y hacer todo el balance, y llevar, hay una parte de su sueldo que se puede suponer que es inversión y otra que es gasto de funcionamiento, ¿no? Exactamente. Pero te decía que hablando, si paso al rubro de inversión, porque acá hemos dicho, bueno, más o menos cómo viene la recaudación. Si pasamos al rubro de inversión, y yo estuve mirando algunos, sacando algunos apuntes, pero muy rápidamente, porque esto nos llegó hace un par de días, y el fin de semana, la verdad Sí, que... sí, vamos a entender que la rendición de cuentas es un alto... Son 2 libros así. 2 libros. Hablando del rubro de inversión, porque se dice, bueno, invertimos. Yo me tomé un trabajito hay un crecimiento en la parte vinculada a caminería rural, a bitumen de caminería, que creció. Algunas por lo que te decía recién. Hay otros que crecieron por el fondo del interior. Claro. Ahora, hay más bien vinculada a la parte de dirección de López, que es inversión. Ahora, hay otras inversiones previstas y no quiero que se confundan, porque el otro día me salieron a contestar una cosa que yo no dije. Cuando yo dije que faltaron inversiones en algún lado, me dijeron, no, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en deporte, en esto y en esto. No, yo no dije que no se haya hecho eso. Yo lo que digo que en el presupuesto hay programas de inversión que no se ejecutaron. Para varias áreas que no se ejecutaron. Entonces estamos hablando de distintas áreas. Talleres, se me han previsto 4.200.000, bueno, lo quiere cerrar, no lo ejecutó. Pero en maquinaria se habían previsto 10 millones, no se hicieron, 0 ejecución. 0 ejecución. ¿Y esta maquinaria para qué era? ¿Para comprar maquinaria? Para comprar alguna maquinaria. En administración, estamos hablando siempre de 2016, ¿no? Sí, sí. En administración se habían previsto por distintos programas en la parte informática, en la escuela de capacitación, en la misma administración, casi en inversión, estamos hablando, casi unos 6 millones de pesos, no ejecutaron nada. Yo que sé, te puedo seguir en desarrollo, también. ¿Desarrollo social? Desarrollo social y en desarrollo sustentable, que se habían previsto entre de 500, de 1 millón, de varias cifras, no se ejecutaron. En lo que tiene que ver con barométrica y residuos sólidos, también tenemos más o menos 700.000 que no se ejecutaron. Se ejecutó 0. En descentralización se habían previsto, por un lado, 3.150.000, 3 millones y algo, que no se ejecutó nada. Después se había previsto para Sarandí Grande, 2.400.000 que no se ejecutó, dice 0, yo tengo en el dice 0. Y se había previsto en el microcentro de Sarandí 12 millones de pesos, previsto en el 2016 para comenzar el microcentro, no se ejecutó un peso, 0. Sé que lo van a empezar y lo van a hacer ahora. Sí, sí. Primero que un compromiso político, aparte nosotros hablamos también con el alcalde y nos confirmó, pero lo que estaba previsto 2016, 12 millones más que tampoco se ejecutó. En Casupá se habían previsto unos 14 millones, no se ejecutó solamente 1.300.000.
Y lo mismo sigo con Fray Marco, que hay otra cifra. En turismo, 1.620.000, no se ejecutó nada. En el departamento productivo que te decía hoy, 2.500.000, no se ejecutó nada. En las cabañas, 1.200.000, no se ejecutó nada. Puedo seguir leyendo, pero no quiero. Sí. Son pequeños rubros. Ahora, ¿cuánto da esta cifra? ¿Cuánto da? Esta, sin contar otros que ejecutaron en menos en inversión, 66.182.000 pesos. Por encima del. Entonces vos decís, bueno, si hubiera ejecutado los 61, los 66 y esto, no te quedamos 61. ¿Fue una intención hacer eso para que le diera superávit? No creo. Fue que no le dio para ejecutar de repente. O sea que si se hubiera ejecutado lo que había previsto en la Intendencia, en turismo, no tenía superávit, es más, quedaba debiendo. En otros programas, sin contar de obra, que se ejecutó de más en lo que tiene que ver con camionería rural, que recién lo hablábamos, se ejecutaron 46 millones y estaban previstos 24 en la parte de bitumen, y en la parte de caminería común estaba previsto 67 millones y se ejecutaron 131. O sea que una cifra más que importante de crecimiento de la ejecución ahí. Pero, entonces, según, es como cuando vos decís inversión, también hay, según cómo se ve, ¿no? Sí, sí. Pero hay... Según la evaluación. Claro, el tema que, ¿qué pasa? Para la discusión pública se agarra esta hoja. Sí. Esta hoja es la que se discute. Y cuando da negativo, nosotros tenemos que ser honestos, que también la agarramos para decir que hay déficit. Claro, pero por ejemplo, en 2014 yo dije que era el déficit más grande que ha tenido en toda la historia de Florida, y fueron 190 millones negativos solo en el año 2014. No, nosotros usamos también en la hojita. Sí, sí, pero vamos a ver, también. Si no se hace esto que tú mencionabas, no se puede entender. Claro. Tanto la oposición como el Ejecutivo. Si no, claro, los números son números. Ahora, si usted no ve por qué se genera el déficit, por qué se genera el superávit, de qué manera recaudó más la Intendencia, de qué manera recaudó menos, por ejemplo, el tema de la inversión de los sueldos, los salarios aumentó, disminuyó, porque podemos estar en la discusión de que hay más funcionarios, menos funcionarios, el tema del costo sobre todo es mayor, es menor, el tema de las compensaciones es un tema muy importante también, que a veces se va a la mano en algunos casos. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo... Bueno, antes de te iba a mostrar otra cosa acá, pero sí. También una cosa que nos preocupa más o menos en cierta forma, termina el 31 de diciembre, vos quedás debiendo siempre algo porque después lo liquidás y después van liquidando cosas. Y bueno, la obligación es impaga lo que no pagaste, solo 2016, 168 millones y medio. Obligaciones quiere decir que vos tenés que pagarlo. Que tenés que pagar, que son proveedores. Las deudas de la Intendencia. Deudas de impagas, 168 millones. Y después tenés otra plata que es indisponible, que te dan. Pero siempre queda esa cantidad de plata. Hace unos años va quedando cifras importantes. En el 2015. Por ejemplo, ahora quedan 1,5 millones, casi 2 millones que se debe de 2015 todavía. Se debe mucho del 2014, se deben 90 y pico millones. Ahí tanto acordás que estaban las lámparas de inducción magnética. ¿Esto es la deuda histórica que se le llama? La deuda... No, esto es, vos cerraste, esto es lo que vos generaste de deuda en 2016 y tenés que pagarlo. Lo empezás a pagar, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril. Vas pagando cuentas y algunos... si vos tenés atraso con proveedores, a veces te lleva más meses ir liquidando. Pero se va pasando toda la rendición de cuentas, el cierre de cada año, como vas quedando. Por ejemplo, ahora nos quedan a nosotros el año 2014, que hay 95 millones de deuda todavía. Pero ¿qué pasa? Ahí está metido todavía cuotas de la inducción magnética, que las va pagando a lo largo de unos cuantos años, ¿no? O sea, para explicarle a la gente, porque nosotros hablamos de deuda histórica y hablamos de este tipo de deuda. ¿Qué diferencia tiene ambas deudas? ¿O es la misma? La deuda, lo que se llama deuda histórica, hay 4 convenios firmados, por ejemplo, que se tiene que pagar mes a mes. Que tenés con UTE, que tenés con el Banco República. El Banco República todavía estamos pagando, es histórico porque fue
deudas que venían de antes, que después la financió, hizo un convenio los últimos días antes de Arocena, la campaña electoral última, que bueno, después que gana el frente ahí, se hace un convenio a pagar en cuotas. Incluso hay una plata que después en la administración Giacheto se puso como deuda histórica, o el acumulado, que eran los intereses de esa deuda. Pero hay una cláusula ahí que nunca quedó muy bien para mí redactada, pero se supone que son más de $1,5 millones, que si vos pagás todas las cuotas no te lo cobran. Y terminás el convenio ese que debe demorar, no debe quedar unos años todavía para terminar, no mucho, tendría que caer ese $1,5 millones de dólares. Bueno, pero están las deudas con el BPS. La deuda histórica, lo que se hace es, para determinarla es, por ejemplo, usted tiene debía 10 pesos. Se hace un convenio por esos 10 pesos que usted va a pagar $1 por año, pero en la deuda acumulada se toman los 10 pesos, porque usted debe 10. Eso es lo que se establece aquí. Claro, vos agarras año a año, por ejemplo, nosotros le debemos ponerle al Banco República 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. En el año pagamos, ponerle 18 o 20 millones de pesos, 20 millones, te quedarían 80. Pero no te quedan 80 porque vos generaste alguna otra deudita y tenés la inflación. Entonces te quedan 90. Claro. ¿Cuánto achicaste la deuda? 10. Sí, sí. Siempre se va haciendo... Claro, pero son deudas conveniadas, pero que se toma el monto total para determinar lo que se debe. Seguro. No se toma la cuota. Son deudas conveniadas. Acá ahora, por ejemplo, luego vamos nosotros, acá ingresó plata de fideicomiso, por más que dijo que en el reportaje, capaz que no lo dijo, pero lo escribieron, que el fideicomiso todavía no jugaba en el 2016, pero yo tengo una cuenta acá, que hay 16 millones en banco, porque hay plata en banco también que tiene que ejecutarla en lo que está específico, y hay una cuenta de 16 millones y pico de pesos de fideicomiso que está en una cuenta de la Intendencia, ¿no? Quiere decir que algo jugó en el 2016. Y lo que te decía de los ingresos, hoy antes que se me escape, sí. Nosotros pedimos, por ejemplo, hablando de que en el 2015, cuando asumió a mediados, había empezado medio más ordenado, me parece que empezó más ordenado. Ahora me parece que incluso está más ordenado el tema del ingreso. Pero de todas formas, en el año de julio del 2016 a este julio 2017, sí. En este año ya hay más de 60 ingresos. ¿60 ingresos a la Intendencia? Sí, ahí 60 ingresos nuevos o 60 funcionarios más, porque hay una diferencia en esto. ¿Por qué se lo digo? Porque hay gente que se jubila y usted puede tener 80 funcionarios y 80. Ahora, si se le jubilaron 10, ingresaron 10 más. Por más que usted tenga 80 y 80, claro. Tiene un cambio de funcionario, que hay que ver cómo ingresaron. Claro, no, ahora, por eso decía, hay algunos por sorteo, por concurso que se han visto ahora últimamente, que nosotros estos los saludamos y fuimos a hablar incluso como Frente Amplio con el director de Administración Delgado, más allá de que a veces tenemos diferencias en el cómo, pero nosotros sí. Pensamos, siempre manejamos que tiene que ser por concurso por sorteo, bueno, pero en concreto, personas que se incorporan a la Intendencia, tenemos la lista ahí, son unas 60. Eso es una cifra bastante importante. Y después tenemos empresas, cargos de confianza, el escalafón Q que le llamamos, y que en este momento hay 17 en el escalafón Q, y de particular confianza. Los Q son los directores generales. Directores generales, directores. Y después tenés particular confianza, que para mí son todos Q, por más que hayan cambiado el nombre. Los de particular confianza para mí son todos así. Que de particular confianza son secretarías. Hay secretarías y un montón de cosas. Bueno, ahí tenés 25 más, son 42. Y después tenés 26 asesores más. Asesores. Que son como empresas unipersonales que tú preguntabas hoy, y que tenemos una lista que hay empresas de todos tipos. Eso hace un staff bastante grande, porque si vamos a comparar con Giacheto tenía 13 en total, más una empresa. 14. ¿Una empresa? Que era Felipe Goriena.
que no se votó en la Junta el cargo de descentralización, entonces después se contrató igual a Felipe como empresa y los blancos pusieron el grito en el cielo. Prácticamente éramos los tales violadores. Ahora ellos no solo crecieron los cargos de confianza, crecieron a 42, que te estoy leyendo acá, si no hay alguno más ya, sino que tienen 26 empresas. 26 empresas a una. Y saqué la cuenta por arriba, estas 26 empresas por año le llevan más o menos a la Intendencia unos 14 millones de pesos, solo a las 26 empresas. Entonces, cuando nosotros decimos hay que tener cuidado, porque estamos gobernando los dineros de todo el pueblo, tenemos que tener cuidado de tener los gastos, sobre todo los gastos fijos, medios ordenados, medio que después sea sustentable, porque si mañana se nos complica la cosa a nivel nacional y no nos vienen los ingresos, o se complica en el país, porque ahora dice que siempre estamos en crisis, pero sin embargo la plata siempre llega y los ciudadanos pagan sus impuestos en la Intendencia de Florida. No es que haya aumentado la morosidad en forma enorme. Entonces, tenemos que sobre todo en eso tenemos otra visión distinta de cómo gobernar. Entonces, Enciso dio, después que nosotros, dio reiterados retiros de incentivos para que se fuera gente. Ahora hay otro en agosto. Sí, 90 y pico funcionarios. Por eso yo te decía eso, de que podemos tener 80 funcionarios y 80, o sea, el año pasado. Ni siquiera vamos a comparar con gobiernos anteriores de otro partido. Vamos a comparar con el propio gobierno de Enciso. Enciso tenía en su primer año de mandato 80 funcionarios y ahora tiene 80, pero se generó un cambio generacional de los funcionarios porque se retiraron 20 y entraron 20. Claro. Ahora, cuando discutimos, bueno, qué cantidad de funcionarios tiene la Intendencia o cuántos funcionarios entraron y de qué manera entraron, también hay que tener en cuenta esto. Bueno, si vos por ejemplo, si yo doy un retiro incentivado, esto a la población le cuesta una cantidad de dinero, porque vos tenés funcionarios que están de carrera y le decís yo te voy a dar plata para que te vayas, te voy a dar 2 años, 3 años, que te lo voy a pagar de esta forma, contado o en cuota, pero yo te voy a dar esta plata extra, te la voy a dar a vos, para que te vayas. Ahora, ¿cuál es el motivo de ese incentivo? Si es para un cambio generacional, puede ser. Vos también te estás perdiendo mucha gente que se te va, que tiene mucha experiencia en tu laburo. Si es para ese cambio generacional. Si es para tratar de ordenar y achicar la plantilla, porque Giorgetto era más orientado a achicar la plantilla. O sea, no ocupar esos lugares. Y no los ocupó. Porque Giorgetto agarró una plantilla de 1.400, con una intendencia fundida. Casi 1.500 hubieron cuando asumió Giorgetto. Y dejó 923 funcionarios. San José se manejaba con 700 funcionarios porque tengamos departamentos parecidos y con una intendencia de Partido Nacional para que no digan que usamos otras realidades del frente. Entonces, Enciso entró y dio un retiro incentivado. Sí, ahora. Pero creció, no, digo cuando en el periodo pasado. Sí, pero ahora en estos días. Ahora ya da otro. Pero creció la plantilla. En vez de ser menos de 923, creció. En vez de mantener 923, porque podía haber dicho lo que llevó, se me van 80 más veteranos, pongo 80 más jóvenes. No. Ingresaron yo 80 y ingresaron más. Ingresaron muchos más, muchísimos más. Y ahora da otro retiro incentivado. Entonces, después, salvando lo que dije recién de estos ingresos de 2016, que hay algunos por sorteo por concurso, si vos mirás esos 600, 700 personas que se vincularon nuevas a la Intendencia, la mayoría no tuvo concurso. ¿700 personas en este periodo de gobierno? En lo que va en la administración en Enciso, nuevas. Porque si vos tenías 923, diste incentivos, se te fueron 100 y pico, diste de vuelta, se te fueron 100 y pico, ahora da vuelta, se te va 100 y pico, y vas a tener 1.300, 1.400, empezás a sumar, tenés como 600, 700 personas nuevas vinculadas. O sea que la Intendencia de Enciso
la administración Enciso ha ingresado 700 personas aproximadamente en la comuna. Yo digo, es un número muy sin mucho afine, pero lo puedo sacar bien, pero yo estimo que una cifra regular de ese tipo ha entrado desde que está Enciso hasta ahora. Eduardo, te voy a cambiar de tema porque ya nos quedan pocos minutos, ya estamos pasados prácticamente. Lo decía al principio del programa, el diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez Gálvez, estuvo aquí en el programa y manejó algunos posibles candidatos a la intendencia. El diputado Rodríguez manifestó de que el MVP no tiene, de cierta manera, voluntad de presentar candidato propio, pero está dispuesto a acompañar a otros compañeros, y en esa pregunta que le hacíamos con respecto a qué figura veía como candidato, te nombró a ti como posible candidato a la intendencia. ¿Tú estás dispuesto a ser candidato a intendente? ¿Está en tu visión a futuro de tu carrera política de ser candidato a intendente? Bueno, primero nosotros nunca hicimos carrera política, sino hace tiempo que hubiéramos estado, siempre trabajamos en función del Frente Amplio y colaborando en distintas causas, sea la sindical, sea la social, sea la cooperativista. Nosotros tenemos mucha trayectoria en mucha cuestión, porque nosotros tenemos la idea de un proyecto de cambio de sociedad. Entonces nosotros particularmente nunca nos planteamos esto como una carrera política. Por eso que nosotros, algunos decían, ¿cómo? Yo fui director, ahora digo, vuelvo de edil, lo que me pidan. La única vez que tuve así sueldo, vamos a decirle, por cargo de confianza, fue cuando estuve con Giacheto como director. Después yo trabajé toda la vida y gané en Antel años. Y ahora estaba en Montevideo, me habían ofrecido, que me apasiona, el segundo lugar en Ciudad Inteligente. Trabajar con Ciudad Inteligente, que está la Cristina Subillaga, que era una gerencia. Yo trabajé, ya había venido, mi paso por Montevideo, habíamos hecho muchas cosas, tipo también que habíamos hecho en Florida, expediente electrónico, catálogo de trámite, cambio de procedimiento, todo eso, porque nosotros también somos especialistas en gestión de la calidad. Entonces tenemos mucha vaquilla en eso y por muchos años que trabajamos en Antel. En definitiva, yo voy milito para el Frente y hago lo que el Frente diga. Nosotros en Florida, como somos orejanos, hemos generado un espacio desde hace muchos años. La 103. La 103 ha generado un movimiento que es departamental y que no tiene vinculación nacional, no es vinculante con ningún organismo nacional. Eso nos da mucho más trabajo, tenemos que generar todas nuestras cosas nosotros, pero también nos da también muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque nosotros resolvemos rápidamente a veces cosas que a otros sectores les cuesta un poco más. No tienen que consultar. No tenemos que consultar, no tenemos que pedir permiso, vamos trabajando y vamos resolviendo, y hemos generado un espacio y hemos ido creciendo. La figura de Giacheto, que fue una figura y un candidato de lujo para nosotros, como el Frente por años, o capaz que sin desmerecer los compañeros que han estado de candidato, que son varios, ¿no? Había logrado, era un candidato que trascendía las puertas. Sí, eso es evidente, fue el único intendente del Frente Amplio. La persona más votada dentro del Frente Amplio que fue trascendía. Y bueno, y eso fue un poco también, el grupo nuestro tuvo mucho que ver también con la candidatura esa de Giacheto, y hemos ido y trabajado fiel con él, vamos a decirlo hasta ahora. Eso hace que nosotros pensemos que Giacheto es el mejor candidato. Sigamos pensando en eso. Giacheto últimamente ha dicho que ya no va más, y bueno, vamos a seguir conversando con él y vamos a tener y vamos a tratar de convencerlo, pero vamos a seguir conversando con él. En ese caso que Giacheto no fuera más, nosotros personalmente entendemos que estamos capacitados para gobernar una intendencia. O sea, si Giacheto no va, ¿usted está dispuesto a ser candidato? Nosotros, como el espacio que hemos generado, que ya me han dicho varios, estamos dispuestos, pero no quiere decir con eso que... Yo lo que te quiero decir es que nos sentimos con capacidad y con un patrimonio como para poder
gobernar la Intendencia. Y gobernarla bien. Tenemos muchas cosas a favor, no solo por la trayectoria y por la historia, sino porque tenemos equipos de trabajo, tenemos compañeros, tenemos programas, tenemos honestidad. La administración que se hizo con Giacheto fue la única que no ingresó a dedo a nadie. Entonces, estamos bien rodeados. Con el frente tenemos mucho equipo. Muchos sectores tienen muchos compañeros con muchísima capacidad. Ahora, eso no quiere decir que uno diga yo soy candidato. ¿Y va a ser candidato? No. Porque hay aspectos internos del Frente Amplio de la discusión que también hacen de los candidatos. No quiere decir que uno, por más que tenga esa capacidad que nosotros, mirá que lo decimos modestamente, somos capaces de gobernar, no tenemos confianza, podemos gobernar mucho mejor. No quiere decir que uno llega, yo soy candidato, el Frente me apoya, y primero que vayamos a salir, y segundo que tengamos... la gente nos conozca como para poder ser candidato, porque Giacheto tenía una virtud que te decía que trascendía el Frente Amplio. Entonces tenía muchos votos por fuera del Frente Amplio. Y vos si querés ganar tenés que tener votos perdón, por fuera del Frente Amplio. De todas formas, nosotros escuchamos también a el compañero Vega, que ha manifestado que quiere ser candidato. Nosotros pensamos que estratégicamente tenemos como sectores más definidos ya, como espacios más definidos. Sí. Pensamos que tiene que haber por lo menos los tres candidatos. En este momento pensamos, al surgir Vega entonces que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en la última elección, que al final generamos nosotros esa misma incredulidad de la gente hacia el frente. Tenemos que tener que la gente crea, y bueno, y como decía vos, la interna, la convención dice que para ser candidato utilizar 30% de los convencionales, sí, y 40 en un caso y 30 en dos, para tener hasta 3 candidatos. Nosotros lo manejamos por los plenarios nuestros, que son electos antes. Acabamos de vivir el año pasado, en pleno invierno, una elección interna donde el grupo nuestro como sector salió primero, y bueno, y nosotros los candidatos lo define un plenario en esa interna. Todavía falta mucho. ¿Usted tiene la representación para asignar un candidato? Tenemos la representación para asignar, y es más, si a nosotros, por ejemplo, ahora que Vega dice que quiere ser candidato, que no tiene los sectores del frente, nosotros no quiere decir que la TRF vaya a votar a Vega, es otra cosa distinta. Pero los plenarios, los votantes nuestros en el plenario, no tienen problema en darle los votos para que sea candidato. Es más, si son 3 los candidatos que surgen, le damos los votos a los 3. Si son 4 o 5, es distinto porque tenemos que votar. Claro, porque son 3 por la Constitución. Digo, no pueden haber más candidatos. Pero nosotros en el frente hemos actuado siempre con esa transparencia. No vamos a estar diciendo, este va a competir conmigo, yo no te doy los votos. No, por el contrario. Tú estás diciendo algo muy importante, que la 3F tiene los votos para designar un candidato a intendente dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, si usted tiene la voluntad de ser candidato, sus compañeros se lo han propuesto de la 3F, tienen los votos, podemos hablar de un candidato cantado para las próximas elecciones departamentales, entonces. No es tan así. Nosotros no vamos a ser candidatos si somos solo candidatos. Solo de la 3F. De la 3F, porque no. O sea, faltaría esa pieza. Porque el candidato del frente tiene que tener un respaldo de 2, 3 sectores. De varios sectores, porque vos tenés que tratar de ir logrando esa unanimidad. Por lo más que nosotros personalmente somos muy articuladores, y nos llevamos bien con casi con todos los sectores. A veces tenemos discusión con propios compañeros. El MPP, por ejemplo, lo podría estar apoyando usted. El MPP ha manifestado de que no va a presentar candidato, y el principal del MPP, que es el diputado Carlos Rodríguez Gálvez, lo va a nombrar usted como posible candidato. En una íntima, que esto hago una confesión, en diálogo mantenido con el diputado, me ha dicho que lo ve usted como posible candidato y que estaría bueno que usted se largue a ser candidato.
Claro. Por lo tanto, tendría apoyo interno uno que trata de hablar con uno y con otro para sacarle algún dato, para después hacerle el análisis político que hacemos, porque no viene de la nada lo que nosotros decimos, sino que hay un trabajo que hacemos fino de hablar con uno, hablar con otro, tratar de ver qué piensan, qué proyectan, y en eso surgen, por ejemplo, opiniones políticas, y en eso surge su posible candidatura. Por lo tanto, usted hoy es un posible candidato a la intendencia por el Frente Amplio. Nosotros, como te decía hoy, estamos dispuestos a hacer lo que el Frente pida, nos diga, y muchas veces nosotros nos han propuesto en otra legislatura ser candidato a intendente y hemos dicho que no, porque estábamos generando eso otro, y eso otro en aquel momento se llamó Chiacchetto. Y Chiacchetto creo que a Florida le sirvió y muchísimo, y al propio Frente Amplio también le sirvió, porque demostró que lo que nosotros decimos en nuestros programas lo hacemos después, y es el único caso concreto que tenemos en Florida, en el gobierno de Florida. Todo lo que dijo Chiacchetto, él lo cumplió, y lo que dijo el Frente Amplio en su programa departamental lo cumplió. Entonces, eso son cartas de garantía, de garantía que le damos nosotros a la población. El Frente Amplio te dijo esto, el Frente Amplio lo inventó, no dijo que íbamos a hacer maravillas, que esto nunca dijo, ni siquiera en su discurso, vamos a hacer esto y esto y esto, y después terminó, porque la situación en aquel momento estaba muy crítica. Hoy nosotros estamos trabajando en un programa departamental y estamos trabajando con esta otra realidad que tiene el país hoy, porque hoy el país tiene otra realidad. Porque yo escucho a los blancos y te tiran, y ahora comparan hasta barro, y querés comparar, comparamos, y te tiran con la educación y con esto y con aquello. Nosotros somos los que estamos preocupados por aumentar el tema del presupuesto de la educación, porque si vamos a un gobierno de la calle le daba 700 millones de dólares a la educación, y nosotros le damos más de 1.800 millones de dólares a la educación. Le decimos que no alcanza todavía, hablando en dólares para que no... Sí. Eduardo, vamos a estar hablando en próximas ediciones de justamente temas políticos, más adentrado en temas políticos en lo general, y ya tal vez con alguna... Ahora que tú das esta opinión de que puede ser posible candidato y que estás dispuesto a ser candidato, tal vez ya empiecen a llamarte algunos sectores para darte el apoyo, y tal vez empiece a surgir un candidato como ha surgido con el Partido Nacional y como surgirá en otros partidos políticos, y surgen aquí desde el programa Expresiones, que vamos, de cierta manera, se va marcando el camino, y la gente lo tiene aquí a través del programa que hacemos todas las mañanas, y veremos qué pasa con su candidatura. Veremos qué pasa con la candidatura de Álvaro Vega, qué pasa con los candidatos del Partido Nacional, y ya prácticamente la campaña se ha alargado, y nosotros hablábamos en nuestro análisis. Falta mucho todavía. Falta mucho. Y me parece que no es bueno largar. Nosotros tenemos ya en el Uruguay una campaña electoral que es larguísima, de la convención, de la interna, de la nacional, del balotaje, de la municipal. Entonces, todavía falta mucho por gobernar. Nosotros esperamos que el Frente Amplio, estamos aportando ideas a nivel nacional, hemos hablado con ministros, hemos ido a las localidades y hemos llevado propuestas, hemos acompañado. Por más que la campaña sea larga, ya se largó. Bueno, pero no es bueno para el país, ni para la Intendencia de Florida. Hoy está gobernando el intendente, nosotros tenemos que tratar de aportar todo lo que podamos, y a nivel nacional nos queda mucho por hacer. El otro día hablaba Rossi, prácticamente salí de los cuellos más críticos, salí. Ahora puedo empezar a crecer. Y ya lo vimos. Se adjudicó la ruta 14 de Mercedes a San Andrés G, se adjudicaron otras rutas, aparte de las que está trabajando. Y nos planteó un montón de... voy a dejar porque si no nos van a echar, nos van a echar y va a ser culpa de... Nos van a levantar el programa porque estamos pasando de tiempo. Eduardo, gracias por venir por aquí por el programa, y estaremos ampliando todo este tipo de informaciones aquí en el programa. Sí, bueno, y capaz que en otro momento entramos con detalles, lo voy a mostrar así nomás, con detalles. De los cargos de confianza. Cargos de confianzas. Lo dejamos para el próximo programa, Eduardo. Asesores, que algunos son políticos que no sé ni qué hacen, pero que levantan mucho más plata que cualquier trabajador de aquí, de allá, del Uruguay. Lo dejamos para otro programa. Y son asesores que no se sabe qué hacen todavía. Yo no sé qué hacen todavía.
Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a ti. Nosotros nos despedimos de esta edición de Expresiones a través del 23. Aquí en Expresiones nos volvemos a encontrar mañana no tenemos programa porque mañana es feriado, declaración de la Constitución de la República, y por lo tanto vamos a encontrarnos el próximo miércoles para seguir compartiendo más información. Que pasen todos bien, que tengan una linda jornada. Chao.